No necesariamente. Vamos a esperar unos minutitos, todavía faltan para las 7 para comenzar. Ok. Sí, esperamos. Rodolfo y Eduardo, hay que ser bien puntual, la experiencia de ustedes. ¿Esperamos unos minutitos más o arrancamos a las 19? Yo esperaría 3 minutos. Perfecto. Sí, unos minutitos y entre que vos das las explicaciones de la mecánica, Perfecto. empezaremos efectivamente a las 5 más o menos. Perfecto. Es que ahora va aumentando bastante el número de anotados, son bastante puntuales. ¿Ah? Hola chicos. Pero vamos a esperar 3 minutitos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer Ateneo organizado por el Departamento Fosfocálcico de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Córdoba. Les voy a solicitar, para que tengamos mejor audio, silenciar todos sus micrófonos. Las preguntas las vamos a realizar al final de las presentaciones de los doctores.
Bueno, yo quería agradecer la posibilidad de utilizar esta plataforma a Laboratorios RAFO. Vanina de RAFO los quiere saludar a los disertantes. Vanina, ¿estás ahí? No sé si a ver, voy a habilitar hasta el video. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, mi nombre es Vanina. Para los que no me conocen, soy la representante de acá de RAFO, de línea cardio-metabólica. Vanina. No se escucha. Vanina, no se te escucha. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí, perfecto. Perfecto, bueno, no sé hasta dónde se escuchó. Tu presentación, nada más. Ah, ¿qué tal? Bueno, eso, más que nada eso, presentar que soy de la línea cardio-metabólica, la representante de RAFO. Para los que no conocen, RAFO es uno de los laboratorios más importantes acá de Argentina, tiene la planta más grande a nivel Sudamérica y fue designado planta modelo a nivel también Sudamérica, justamente por el cumplimiento de sus normas y protocolos. RAFO se dedica muchísimo a lo que es la investigación, el desarrollo y la adquisición de todo lo que son nuevas moléculas, y bueno, la última que acabamos de traer al mercado es Naltreva, así que para todos los endocrinólogos que no me conocen y quieren información de la molécula, pueden tener mi teléfono también a través de la Sociedad de Endocrinología. Para nosotros es un placer, como RAFO, brindarles esta herramienta y les deseo toda jornada académica. Muchas gracias, Vanina. ¿Algo más para agregar? Nada más, les deseo una exitosa jornada académica. Bueno, gracias, Vanina, por todo tu apoyo. Bueno, les vuelvo a recordar que silenciemos los micrófonos para que pueda ser bien clara la disertación y se pueda escuchar bien del doctor Rodolfo Gittelman. El doctor Rodolfo Gittelman, al cual le agradecemos mucho la aceptación de ser partícipe de este Ateneo, por la invitación de María Rosa Ulla, que generosamente dijo sí desde el comienzo. Es médico endocrinólogo del sector de osteopatías metabólicas del Servicio de Endocrinología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Está a cargo del sector de infusiones intravenosas de bifosfonatos del hospital, y es parte del comité de expertos, redactor del consenso sobre osteonecrosis maxilar, convocado por la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral y la Sociedad Argentina de Osteoporosis en el 2019. Muchas gracias, Rodolfo, te escuchamos. Hola, buenas noches. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Sí. Les agradezco la invitación a la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Córdoba, la comisión directiva, y a la doctora Ulla y al laboratorio RAFO, que nos me permitió también estar aquí. Bueno, como ya les dijeron, yo soy endocrinólogo y me dedico a osteopatías metabólicas, así que va a ser mi enfoque primero a darles una base de por qué estos medicamentos producen osteonecrosis. Bien, quiero destacar que este consenso fue desarrollado por un grupo de las dos sociedades, como ya dijeron, en el cual estaba la doctora Larroudé, que es reumatóloga, y los endocrinólogos, el doctor Mansur, el doctor Sánchez, el doctor Vega y la doctora Sancheta, con los cuales hicimos este consenso. Bueno, entonces primero vamos a dar unas bases para hablar de esto. Sabemos que los potenciales riesgos de desarrollar osteonecrosis generan incertidumbre, confusión, temor en los pacientes, en los profesionales, y en ciertas oportunidades a una tensión que se desarrolla entre los médicos y los odontólogos.
Es así entonces que nosotros tenemos, perdón, está adelantando un poquito. Bueno, tenemos que los antirresortivos o anticatabólicos óseos son medicamentos utilizados principalmente en el contexto de osteoporosis, mieloma múltiple o metástasis ósea de tumores sólidos. Y las dosis y posologías utilizadas son diferentes en cada escenario. Entre los protagonistas que tenemos son los bifosfonatos. Los bifosfonatos, que Doctor tenemos el etidonato. Rodolfo, Sí, perdón, sí. ¿vos estás compartiendo pantalla? Sí, a ver, Porque no la vemos. yo puse compartir pantalla. A ver, bien. Un segundito. Estás habilitado para compartir tu pantalla. Ahora me habilitaron, porque sí, antes puse, apreté habilitar, compartir pantalla. A ver, un segundito. Ahí se ve. Perfecto, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora se está viendo ahora? ¿Sí? Necesito que me confirmen si se ve. Sí, perfecto. Bueno, perdón. Entonces, les decía que hay información disponible para la toma de decisiones, y en esto tenemos que tener en cuenta que las medicaciones son para la osteoporosis, mieloma múltiple, o para metástasis ósea de tumores sólidos. Y les decía que las dosis y posologías son diferentes en cada escenario. Los bifosfonatos, entonces tenemos, partiendo del etidronato, que es el bifosfonato inicial, todos comparten una molécula que es el pirofosfato, a lo cual se añaden distintos radicales, que le dan propiedades diferentes de afinidad por el hueso, por la hidroxiapatita del hueso, y la potencia enzimática. Con lo cual se han desarrollado distintas moléculas, distintas series, como empezando con el pamidonato, que es la que se viene utilizando hace años en Argentina, el alendronato, el ibandronato, el risodronato y el soledronato. Ustedes saben que el pamidonato actualmente existe en forma intravenosa, el alendronato es por vía oral, lo mismo que el ibandronato, pero el ibandronato y el soledronato también tienen por vía intravenosa, es por vía intravenosa. Los bifosfonatos, entonces, tienen como características que tienen actividad enzimática sobre la farnesil-bifosfato sintetasa del osteoclasto. Cuando se inhibe esta actividad, produce el efecto de alteración de la funcionalidad del osteoclasto y la apoptosis. Entonces, ¿cómo actúan? Dos palabras para que tengan una idea. Los odontólogos, básicamente, los endocrinólogos ya lo conocen bien. El bifosfonato, cuando se ingiere o cuando se inyecta, tapiza la superficie del hueso. En las clavículas, por ejemplo, aquí tapizan y van resorbiendo hueso los osteoclastos, y los osteoclastos que lo van resorbiendo se intoxican con el bifosfonato que ingirieron y producen entonces así la alteración de la funcionalidad y la muerte celular. ¿Qué pasa con el denosumab? El denosumab es la otra participante de este capítulo de osteonecrosis, en el cual es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es inhibir la acción de los osteoclastos. No le produce apoptosis, sino que inhibe la funcionalidad. ¿Por qué? Porque el RANKL, que es el ligando del RANK que va a actuar sobre el receptor del RANK de los osteoclastos, o los precursores osteoclásticos, cuando se produce este mecanismo de llave-cerradura, se activa los precursores osteoclásticos, se produce una diferenciación, haya mayor celularidad, osteoclastos diferenciados que están muy activos. Cuando se inhibe este acoplamiento, ya sea por la osteoprotegerina, que es una sustancia endógena, o el denosumab, que es el que se inyecta, se produce una inhibición de la funcionalidad osteoclástica. Y les repito, no las mata las células. Entonces, teniendo esta base como definición, vamos a decir que la definición de la osteonecrosis maxilar es una lesión expuesta de hueso maxilar que dura más de 8 semanas en un paciente que está tratado crónicamente con estos medicamentos, sean bifosfonatos o denosumab, pero también puede ser con drogas antiangiogénicas, solas o asociadas a los que dijimos antes. No tenemos antecedentes de radiación en cuello, que eso es muy importante,
Y en base a eso se han desarrollado estas definiciones. Al principio, cuando se describió las primeras lesiones, se decía osteonecrosis maxilar asociada a bifosfonatos. Después, cuando se encontró el denosumab, se dijo que era por denosumab, y después se llamó el conjunto asociado a medicamentos. ¿Cómo se caracteriza la osteonecrosis? La osteonecrosis se presenta como una o varias lesiones ulceradas en los procesos alveolares con exposición de hueso maxilar o mandibular. La exposición ósea muestra un aspecto necrótico y puede presentarse en forma espontánea o más frecuentemente tras un procedimiento de cirugía endoalveolar, especialmente extracciones dentales. En estos casos, entonces, ¿qué pasa? No hay cicatrización en periodo por lo menos 8 semanas posteriores al procedimiento. Y también se pueden producir lo que se llaman secuestros óseos que se eliminan espontáneamente o que requieren cirugía. Las clasificaciones internacionales basan en los estadios clínicos para ver la severidad y el tratamiento que se realiza. El primer estadio que se describe es pacientes en riesgo. ¿Quiénes son estos? Aquellos que no tienen evidencia de hueso necrótico, pero que están en tratamiento actual o previo con bifosfonatos orales o actualmente tratamiento con denosumab, pero que no tienen ninguna lesión. Por otro lado tenemos el estadio 1, en el cual ya sí cumple con la definición que hay un hueso expuesto y necrótico, o también puede haber fístulas que conducen al hueso en pacientes asintomáticos y no tienen evidencia de infección. En el estadio 2 ya aparece la infección bien clara, con un hueso expuesto y necrótico, o fístulas que conducen al hueso, asociadas a otros síntomas con dolor, eritema y en la región de hueso expuesto, con lo cual tenemos acá, pasamos a que aparezca pus. En el estadio 3 aparece lo que dijimos antes, más otras lesiones que pueden ser hueso necrótico más allá de la región de hueso alveolar, y resultando una fractura patológica. Puede haber fístulas esterales, puede haber osteólisis, todo esto puede aparecer en forma significativa. Y hay un estadio, que es el estadio 0, el cual está más discutido en este contexto, porque son hallazgos clínicos inespecíficos, cambios radiológicos o síntomas de osteonecrosis, pero que no hay exposición directa de hueso necrótico. Entonces puede ser una radiografía o un estudio de imágenes que puede hacer sospechar este cuadro, evidentemente. En cuanto a la frecuencia de aparición, ¿dónde aparece? 2/3 de los pacientes van a presentar en el maxilar inferior, la mandíbula. 1/4 o un poco más aparece en el maxilar superior. Y más o menos un 7% aparecen en ambas regiones. ¿Por qué se produce, en este caso, este cuadro en estos huesos específicamente y no en otros? Esto parte se explica por las relaciones anatómicas de los dientes y el maxilar. Los dientes van creciendo desde el maxilar y salen interrumpiendo el epitelio. El maxilar aparte está cubierto solo por una delgada mucosa oral. El maxilar está expuesto directamente al interior de la boca, que es susceptible a infecciones, y donde hay además muchísimas bacterias como fuente de infección a concentraciones altas, y además puede diseminarse fácilmente al maxilar a través de infecciones dentales. En este contexto, si bien la fisiopatología no está totalmente comprendida, hay un consenso de que hay una etiología multifactorial. Se planteó que la sobresupresión de la remodelación ósea por agentes antirresortivos juega un rol fundamental en el desarrollo de osteonecrosis. Si bien tanto el ácido zoledrónico como el denosumab inhiben profunda y prolongadamente la resorción ósea, solamente el ácido zoledrónico inhibe la angiogénesis, y en pacientes con cáncer en altas dosis podría disminuir el factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces es un plus. Está discutido sobre qué ocurre primero, pero se cree que la infección sería un factor predisponente clave, y después de lo cual se produciría la necrosis ósea. Los bifosfonatos podrían alterar la función y sobrevida de monocitos y macrófagos, así como activa un grupo de linfocitos T gamma delta que producen citoquinas proinflamatorias y que tienen menor capacidad de protección frente a infección local. Esto va a dificultar la curación de la mucosa. Posiblemente los efectos de bifosfonatos sobre mucosa oral, que a veces son erosivos, la inmunodepresión, producción local de citoquinas inflamatorias y cambios de pH, sean factores que van a contribuir en forma importante. Y además se planteó como suma una posible susceptibilidad genética relacionada a un polimorfismo predisponente. Entonces, cuando vamos a ver los mecanismos, vamos a tomar los mecanismos integrados. Los mecanismos integrados serían, si una paciente recibe bifosfonatos o denosumab, estos medicamentos inhiben los osteoclastos en forma significativa, también inhiben los osteoblastos, con lo cual la remodelación ósea impide que el hueso se renueve. Y esto hace que el hueso cambie la calidad, se produce una remodelación ósea insuficiente. Y esto que va a llevar a la acumulación de microdaño, microfracturas. Pero además, el bifosfonato, no el denosumab, pero el bifosfonatos inhiben la angiogénesis. Y esto va a ser peor si además reciben un tratamiento
con agentes antiangiogénicos que se usan para los cánceres, con lo cual el daño microvascular no se va a poder reparar, la reparación de las heridas es deficiente por la vasculatura alterada, y si encima agregamos que hay pacientes que tienen enfermedad dental que les produce trauma local y que va a llevar a heridas, este hueso expuesto, cuando se suman los factores previos dichos, que sería la reparación de heridas deficiente, y un hueso que se remodela insuficientemente, va a hacer que finalmente el hueso no cicatrice. Sumémosle pacientes que tienen unas infecciones locales, que va a hacer que la cascada isquémica, junto con la alteración de microfracturas, lleven al evento final, que es la osteonecrosis. Ven qué complejo que es este proceso para que ocurra. Además, en los estudios más modernos, fíjense, del 2019, orientales básicamente, son los que han estudiado más la fisiopatología reciente, ven que hay diferencias entre el denosumab y los bifosfonatos. Los bifosfonatos y los denosumab, los dos inhiben potentemente los osteoclastos. Pero los demás factores que inhiben, como por ejemplo la angiogénesis, por ejemplo, está demostrado en bifosfonatos pero no en denosumab, lo cual no queda claro por qué la prevalencia, el riesgo con denosumab termina siendo similar que los bifosfonatos. Fíjense que acá en la revisión de 2019, que es simplemente a modo gráfico, muestra que los mecanismos que planteamos nosotros son los mismos que son los modernos. Y hay una fisiopatología muy interesante planteada aquí, que son el de los 3 impactos. En primer lugar, el tiempo de exposición a los bifosfonatos es importantísimo para esto, ¿sí? Por un lado, hay un primer impacto. Quiero preguntar por las dudas si se escucha, si están escuchando bien. Por las dudas, ¿paro? Creo que Sí, sí. se escucha bien. Se escucha Bien, perfecto. bien, perdón. Bien. Entonces, perdón. Les decía, entonces están los 3 impactos. Por un lado, el tiempo de exposición es un factor importantísimo. Por otro lado, el primer impacto es un paciente que está expuesto a los bifosfonatos, como dijimos antes, o el denosumab. El segundo impacto es que haya condiciones patológicas inflamatorias, por lo cual hace que no todos los pacientes que reciben bifosfonatos tengan este episodio de osteonecrosis. Y el tercer impacto es que haya defectos estructurales de integridad de tejidos blandos, como por ejemplo la extracción dental o cualquier trauma que por ejemplo puede ser una prótesis dental mal ajustada. Esto hace que en momentos que las lesiones se puedan cicatrizar y volver a curarse, ahí pasa un momento de lo que es no reversión, con lo cual empieza a colonizarse con bacterias y se genera la cascada que ya dijimos. Entonces, factores de riesgo para que esto ocurran están descritos aquí en orden alfabético. Dijimos los agentes antiangiogénicos, los agentes antirresortivos, la anemia, la artritis reumatoidea, ustedes saben que las interleuquinas que se producen con todo esto, perdón que sea por el mouse, la dentadura, una dentadura mal ajustada, la diabetes mellitus, la enfermedad periodontal, la edad avanzada, los glucocorticoides, la mala higiene bucal, los procedimientos dentales invasivos y el tabaquismo. Este es el listado de todos los factores de riesgo clínicos que pueden surgir del interrogatorio. Ahora fíjense en estadísticas nuevas, por ejemplo, estos japoneses que han investigado las ocurrencias de osteonecrosis, que la extracción dental está en más del 60% en este caso presente como factor desencadenante, mientras que otros factores que en estos casos se han descrito, vieron que el implante dental, solamente un 4% de ellos, pero sí enfermedades que producen inflamaciones como la periodontitis, que pueden producir, o los traumas de las prótesis, pueden ser causantes de la osteonecrosis. Pero en muchos casos son espontáneos, no son pocos los que ocurren espontáneamente, sin nada que haya desencadenado, por lo menos en forma evidente. Entonces, dijimos, más de la mitad de los casos están precedidos por un procedimiento quirúrgico dental. El diagnóstico es importante que lo confirme clínicamente un odontólogo o cirujano maxilofacial. Se pueden hacer imágenes para esto, que se ven lesiones generalmente que son osteolíticas, que establecen el pronóstico de estrategia de tratamiento. Para establecer el riesgo, el uso de drogas antirresortivas siempre se dijo que era de acuerdo a la vía de administración. Esto, quiero que lo graben, que esto es algo viejo, porque hoy seguimos escuchando esto. Pacientes que reciben drogas intravenosas tienen más riesgo que las orales. No tiene nada que ver eso específicamente de forma aislada. Es un conjunto de situaciones. Porque hoy en día se considera mucho más importante las dosis que las vías de administración. Entonces, para las actuales consideraciones, las drogas antirresortivas administradas a través de cualquiera de las 3 vías se clasifican en dosis bajas o altas. Esto es lo más moderno de las clasificaciones actuales. Primariamente, la dosis baja se va a utilizar para patologías benignas, como por ejemplo la osteoporosis, mientras que las dosis altas se utilizan en pacientes que tienen un cáncer, como metástasis óseas, o hipercalcemia maligna. En base a esto,
las clasificaciones se establecerían esto. Fíjense a la izquierda, es las dosis bajas, que en la cual tenemos el alendronato, risedronato, pamidronato, ibandronato, ácido bandónico, zoledrónico, que fíjense que aún siendo intravenosos están dentro de estas clasificaciones, y el denosumab a dosis de 60 miligramos subcutánea cada 6 meses, que es la dosis para osteoporosis. El ácido zoledrónico, fíjense que para osteoporosis es 5 miligramos una vez por año, y para enfermedad de Paget puede ser hasta una vez por cada 3 años. El ibandronato, aún el intravenoso, se usa cada 3 meses, 3 miligramos. Mientras que para las dosis altas, estas mismas drogas, como el pamidronato, se usan 30 miligramos mensual. O sea, son dosis más altas, en vez de ser 60, son 90, y aparte son todos los meses. Granuloma múltiple o eventos relacionados al cáncer. El ácido zoledrónico no se usa 5 miligramos por año, se usa 4 miligramos cada 3 semanas. Es enorme la diferencia. Con lo cual, esto va a aumentar el riesgo. Y lo mismo que el denosumab, que en vez de ser 60 miligramos cada 6 meses, se usa 120 miligramos por mes. En cuanto al otro factor, otro protagonista de esto que dijimos, siempre protagonista menor, pero está presente y cada vez va a estar más presente, son los factores, los agentes antiangiogénicos, que se utilizan como tratamientos antitumorales. Entonces, esto que está creciendo en pasos agigantados cada año, el uso de estas drogas, vamos a ver que el panorama nos va a ir cambiando. Va a ser cada vez más frecuente que tengamos esto, porque estas drogas, que ustedes todas las deben ver en la lista, pueden ser tanto orales o intravenosas. De eso no importa. Lo importante es que se utilizan para un montón de cánceres. Acá le puse a modo de esquema todos los cánceres que se utilizan, el bevacizumab, todos los factores antifactor de crecimiento vascular endotelial, el everolimus, y esto no tengo tiempo de describir mucho, pero nada más que a modo de ejemplo, cada vez crece más el uso de estas drogas. Y si ven acá, por ejemplo, esta diapositiva que es 2018, muestra, por ejemplo, que el bevacizumab era una droga que era 40% de todas las drogas antiangiogénicas, esto va a ir cambiando año a año. La epidemiología, que es importantísimo que la conozcamos, porque es en base a esto que hay tanta confusión hoy en día en el lenguaje entre los odontólogos y nosotros que hacemos tratamiento óseo, para que vean las frecuencias de aparición de osteonecrosis. Entonces, también, a modo gráfico, por el poco tiempo que tengo, lo que quiero que se concentren es, hicimos un orden de las tablas en función de la antigüedad de los consensos internacionales de sociedades de cirugía maxilofacial. Esta, por ejemplo, es la europea, la primera. Esta es la Sociedad Americana de Cirujanos Maxilofaciales esta es la Sociedad Americana de Metabolismo Óseo, de 2007. Pero fíjense lo importante que es que las cifras son bajísimas, son cercanas al 0,01%, es decir, un caso en 10.000, un caso por 100.000. Todas estas cifras son realmente bajas. En cualquiera de las revisiones que veamos, de las distintas sociedades europeas, japonesa, acá vemos abajo de la japonesa, un caso por 10.000, y acá vemos otros, estas de Canadá, un caso por 100.000, o 4 casos por 100.000, acá vemos otras estadísticas, que es la Sociedad de Cirujanos Maxilofaciales de Estados Unidos, un caso por 10.000, todas son estadísticas extremadamente bajas de riesgo de producir osteonecrosis cuando usamos dosis bajas. Acá tenemos otras más nuevas, de 2015, 2016 y 2017, que también las cifras no cambian, son extremadamente bajas. No hay ninguna que diga que el porcentaje es alto en patología benigna. Esto en cuanto a bifosfonatos. ¿Qué pasa con el otro protagonista, que es el denosumab? El único trabajo que estudió más seriamente esto es esta publicación de hace exactamente un año, de Nelson Watts, en el cual, investigando un grupo grande que es de mujeres con osteoporosis posmenopáusica, que le dieron tratamiento con denosumab, primero fue por 3 años, y después, que es el Freedom, y después se extendió a 10 años, buscaron cuántos casos se habían producido de osteonecrosis. Y vieron que en la primera serie, que es hasta 3 años, no habían encontrado casos, sino que encontraron casos en la extensión. Y fíjense que a 10 años de uso de denosumab a dosis bajas, encontraron una frecuencia de 5,2 por 10.000 pacientes años. Encontraron 13 casos en total en estas 4.500 mujeres. También hubo reportes de seguridad previos que se habían encontrado que con denosumab se encontró 32 casos, pero eran pacientes que habían utilizado también bifosfonatos antes, con lo cual no es algo puro para investigar. Lo que sí se encontró en este estudio del Freedom, la extensión del Freedom, es que había una relación con el uso, el tiempo de uso. Si bien era baja la frecuencia, a 3 años, por ejemplo, había un 4 por 10.000 de casos a 3 años, pero empezaba a 6 por 10.000 y después a 44 por 10.000 a 10 años. O sea que había una relación en las 4.500 mujeres que esto se
incrementaba con el uso. Después hubo trabajos con los cuales usaron en pacientes que tenían patología maligna, pero usaron para prevenir la osteoporosis que producía la inhibición la inhibición de aromatasa. Entonces, en 1.700 mujeres en las cuales se utilizó denosumab, también no se reportaron casos de osteonecrosis cuando se las vigiló, o sea que realmente con osteonecrosis en dosis baja de denosumab es bajo el riesgo. En conclusión, en osteoporosis con bifosfonatos orales, el riesgo varía de 0,04% a 0,1%. Con los intravenosos con zoledrónico, el porcentaje, los casos son 0,4 a 2 de cada 10.000 personas, o sea, 0,1% de los pacientes expuestos. En cuanto a denosumab, ya dijimos que esta es la frecuencia, que son más o menos 5 casos por 1.000, que en la fase de extensión, que es lo único que se estudió. Pasamos a otro tipo de pacientes distintos, que son los pacientes que utilizan dosis altas. Ya no son pacientes, entre comillas, sanos, o pacientes que tienen osteoporosis, pero es una enfermedad benigna, sino que son pacientes que tienen patologías malignas, que tienen muchas veces múltiples problemas. Entonces, hay varios estudios que investigaron todo esto, que fueron prospectivos, que usaron zoledrónico, denosumab, y que dieron cifras parecidas. Que, por ejemplo, había una predisposición que aumentaba con los años de exposición del bifosfonato, o del denosumab, parecido, fíjense, 0,5% el primer año, pero fíjense la diferencia. Ya el primer año ya no eran 0,0%, o sea, pasa a ser 1 y pico por ciento, 1,4%, y era en proporción al tiempo de uso. También hubo otro con zoledrónico, 4 miligramos cada 4 semanas, que en 1.700 personas que tenían cánceres avanzados con metástasis ósea, que recibían por 7 meses. También el porcentaje era con zoledrónico denosumab superior al 1%. Y además, vieron que el 81% que desarrollaron osteonecrosis habían estado expuestos a factores de riesgo conocidos. En cuanto a cáncer de próstata, también a 1 y 2 años, los porcentajes son parecidos, 1%, 2% en función del tiempo. Disculpen que tengo que ir rápido, pero esto es para mostrarles un poquito gráficamente las estadísticas, que los números, a veces justamente los odontólogos se engañan porque reciben pacientes que en realidad recibieron este tipo de drogas por patología maligna. Entonces se empiezan a mezclar los conceptos. Acá vemos que con 5.700 personas que recibieron denosumab zoledrónico, las cifras son parecidas, 1 a 8%, y el 61% había sido sometido a extracción dental. Entonces, acá tenemos como resumen esta figura, que es, hay una prevalencia, un riesgo que va incrementando después del año, y acá hay una cierta predisposición a tener mayor riesgo de osteonecrosis en pacientes con enfermedad maligna con denosumab. Otro estudio abierto, a 2 años, habla de lo mismo, 1,1% el primer año, 3,7% el segundo año, y 4% en adelante. Acá entonces lo que tenemos que destacar es, tanto en patología benigna como maligna, hay una predisposición que aumenta con el tiempo de exposición. Y acá fíjense también rápidamente algunas tablas que muestran, acá en la anteúltima columna, fíjense que todos estos trabajos con dosis altas mostraron muy altas prevalencias o apariciones de osteonecrosis. Fíjense, son 3,8%, 2,4%, 8,9%, 10,4%, todos son altísimas. Entonces, numerosos estudios revelaron que la dosis y duración de exposición a los agentes antirresortivos son importantes factores de riesgo, tanto en osteoporóticos como en oncológicos. Es conocido que el uso de dosis altas y o frecuentes, con drogas antirresortivas de alta potencia, como ocurre en el caso de los pacientes oncológicos, se asocia a un riesgo muy superior de desarrollar osteonecrosis en relación a pacientes con patología ósea benigna, bajo tratamiento con dosis menores y o menos frecuentes. Y acá nos expresamos en función del tiempo, porque esto también es muy interesante, porque nos sirve un poco para evaluar los pacientes. Para evaluar los pacientes. Entonces, vemos que ahora tomando solamente el tiempo de exposición, la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral de 2009 señala un tiempo de uso límite de 3 años de tratamiento con bifosfonatos para decir que una cirugía se puede demorar o no. Poco después, en 2011, la Asociación Dental Americana dice que con 2 años de uso habría que empezar a evaluar si la cirugía se puede posponer o no, y dice que el riesgo empieza a aumentar específicamente después de 5 años. La Asociación Americana de Cirujanos Maxilofaciales y Orales pone un límite de 4 años para hacer esto mismo, en el 2014. Entonces, como un poco resumen de todo esto que estamos diciendo, fíjense que las curvas de este trabajo de Salvatore empiezan a incrementar específicamente después de los 3 años, en forma más importante. Antes de los 2 años, el riesgo no es significativo, y es entre los 2 y 3 años donde se puede correr un poquito la curva, según
los factores de riesgo clínico que asociemos, que puse en esa lista alfabética que los nombré antes. Cuanto más factores de riesgo tengan, esta curva, este riesgo va a ser más alto antes. Por ejemplo, el uso de corticoides. Entonces acá está el trabajo de Jung, en que evaluaron, fíjense, 13.000 casos con osteonecrosis en 2006-2013, el riesgo fue muy bajo en usuarios de menos de un año y de 1 a 2 años, pero pasó a ser 3 veces mayor en los que recibió más de 2 años. Como consecuencia, un poco reuniendo todo lo que les dije antes, tiempo, exposición, esta diapositiva muy interesante del año pasado muestra la asociación de dosis baja o dosis alta. Según el tiempo de exposición, si hay menos de 3 años o más de 3 años. Y si hay factores de riesgo clínicos, entonces pasa a ser un paciente de alto riesgo, en el caso de que tenga más de 3 años y factor de riesgo, y si tiene entre 2 y 3 años, pero tiene factor de riesgo clínico, podría también pasar a este lado. Entonces, como conclusiones, si bien el riesgo empieza a aumentar a partir de 2 años, la mayoría de los más recientes consensos coinciden en señalar el aumento de riesgo con un uso continuado de 3 años y más, y el periodo se puede acortar, según Ruggiero, por ejemplo, cuando usan corticoides. En la misma publicación se proponía no posponer la cirugía dentro alveolar si el tiempo de consumo de bifosfonatos era menor de 3 años en ausencia de otro factor de riesgo, y suspenderlo por 3 meses en caso de que el tratamiento hubiera superado los 3 años. Por supuesto que esto está sometido a discusión. Entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Hay que suspender los antirresortivos antes de realizar el procedimiento ontológico? Hay serie de factores que tienen que ser evaluados cuando hay que plantear esta interrupción. Por ejemplo, como yo les dije antes, los bifosfonatos se tapizan la hidroxiapatita y se van depositando principalmente en los lugares de injuria local. Entonces, la interrupción después de una cirugía oral podría ser de valor al reducir el depósito postoperatorio del hueso maxilar, que es un hueso que tiene altísima remodelación ósea. La decisión siempre tiene que ser tomada en conjunto por el cirujano oral y el médico tratante de la osteoporosis para considerar el riesgo de suspenderlo y los beneficios de suspenderlo. Y los procedimientos de endodoncia, conducto, no requieren suspensión de tratamiento con bifosfonatos o denosumab. Bien, tanto los bifosfonatos como el denosumab son drogas antirresortivas y están indicados para las mismas situaciones clínicas. Hay que destacar que, por el mecanismo de acción, como dijimos, los bifosfonatos permanecen un tiempo prolongado al organismo, que están adheridos a los cristales de hidroxiapatita después de suspendidos. En cambio, el denosumab, porque les dije que era un anticuerpo monoclonal que está circulando, no se fija al hueso, sino que actualmente está presente, y dura 7, más o menos 8 meses puede durar circulación, tiene después de eso un efecto reversible, y al suspenderlo, se observa un efecto rebote, que es, así como la inhibición de la resorción es potentísima, el efecto rebote suele ser altísimo, entonces hay mayor resorción ósea muy rápida y significativa. Entonces, suspender el denosumab, esto es ojo cuando se plantea eso, porque nos hemos encontrado que a veces los odontólogos, cuando nosotros indicamos un tratamiento, dicen suspenda un tiempito para poder hacer un procedimiento. Ha ocurrido que este alto recambio transitorio en algunos casos se ha asociado a fracturas vertebrales, espontáneas y en cascada. Y para ejemplificar este tema, entonces hay una publicación que ven acá abajo la cita, en que se relata un caso clínico con una fractura vertebral en el sillón del odontólogo. En este caso, entonces vemos que los tratamientos antirresortivos exigen estricta adherencia y no deben suspenderse en ninguna circunstancia sin supervisión médica. Hay guías internacionales que indican cómo hacer para suspender el denosumab y después darle un bifosfonato para evitar que ocurra esto. ¿Qué pasa con entonces los bifosfonatos antes de este procedimiento odontológico? En caso de los bifosfonatos, específicamente, no está claro si es recomendable la suspensión de 3 a 6 meses antes de la intervención. Los primeros que dijeron estos fueron los cirujanos maxilofaciales de Estados Unidos, en los cuales no encontramos ninguna base específica fisiopatológica, no era entendible porque decían esto de 3 meses. Debido a la larga permanencia en hueso, los bifosfonatos, este descanso de administración no va a asegurar que se reanude el recambio óseo normal. Hay datos de un estudio muy reciente que sugieren que la suspensión de la droga por 5 meses, este es el estudio de Salgueiro que está bajo la cita del año pasado, no fue útil en prevenir osteonecrosis en pacientes que estaban con bifosfonatos intravenosos. Y por otro lado, este estudio japonés del año 2017 relata que en pacientes que reciben bifosfonatos, ellos recomiendan la técnica de extracción mínimamente traumática, remoción de rebordes óseos, cierre de herida mucosa, con procedimientos estándar. Pero ellos no encontraron ninguna evidencia que sostenga la eficacia de las vacaciones de bifosfonatos orales en el corto plazo de prestación para que reduzca el riesgo de osteonecrosis, que es lo que ellos intentaron demostrar. Entonces, las vacaciones de la droga
para el término de implantes en este caso, en términos de pérdida de implantes o sobre complicaciones del procedimiento. ¿Sirve para algo? Habían recomendado suspender la droga previamente, como dijimos, o durante la terapia de implante, en algunas guías clínicas publicadas. Pero no hay evidencia y es incierto los beneficios de la aplicación sobre el resultado de la terapia de implantes. Entonces, habría que, se puede ver si se puede vender, hay que pesarlo en cada paciente, riesgo y beneficio de unas pequeñas vacaciones, para ver que si específicamente, tampoco se sabe que si se permitiría que se recupere la unidad de remodelación ósea, porque está bloqueada por drogas anticatabólicas, muchas veces que duran mucho eso, y hacerlo durante la terapia de implante, frente al riesgo que sea osteoporosis con potenciales complicaciones. Eso hay que sopesarlo entonces en equipo. En caso de planear la colocación de un implante, en caso de uso de denosumab ahora, no del bifosfonato, sino denosumab, o otro procedimiento invasivo sobre el maxilar en pacientes en tratamiento con denosumab cada 6 meses, referentes en el tema sugieren realizar la primera etapa quirúrgica a los 5 o 6 meses de la última aplicación, es decir, poco antes que se termine el efecto del denosumab inyectado, y postergar 2 meses más la inyección de la nueva dosis, es decir, aplicar a los 7 o 8 meses de la inyección previa, para permitir una mejor cicatrización y o integración ósea antes de realizar la segunda etapa en caso del implante. ¿Se decide suspender el anticatabólico? ¿Tiene alguna utilidad medir? Porque nosotros suspendemos y podemos evaluar si ese paciente recuperó la remodelación ósea, porque teóricamente midiendo marcadores podemos ver eso. Y en base a esto, Marx hizo un trabajo, fíjense, con poquititos pacientes, 17 pacientes, pero lamentablemente este trabajo que está mal diseñado es la base para una gran cantidad de odontólogos de todo el país, a los que le solicitan crosslab séricos y piensan que porque, según este valor, es menor de 100, como acá en este trabajo de Marx, y dicen que tiene altísimo riesgo de tener osteonecrosis, y si tiene más no tiene riesgo, está mal diseñado el trabajo, y hay metaanálisis que sí lo demuestran, que por el tiempo de hoy no lo puedo presentar, pero hay trabajos que posteriormente han revaluado, como este trabajo de Salgueiro del año pasado, que ellos quisieron también tratar de salir a demostrarlo, a ver si haciendo crosslab séricos que marcan resorción ósea, resorción ósea en la predicción de la osteonecrosis, se producía entonces una posibilidad de predicción: si estaban bajos había riesgo y si estaban altos no había riesgo. Conclusión: los niveles séricos de crosslab sérico en sí no son confiables como predictivos o preventivos medidas para las complicaciones. Además, entonces, los marcadores, si uno tiene en cuenta, nosotros estamos acostumbrados a evaluarlos, no es infrecuente que los pacientes con osteoporosis tratados con antirresortivos tengan crosslab séricos bajos, inclusive muy frecuentemente inferiores a 150 picogramos por mililitro. Los pacientes que reciben denosumab, que es el más potente, suelen tener valores mucho más bajos que en esto, y la mayoría no tienen osteonecrosis. Es importante destacar que por el mecanismo de acción de los bifosfonatos, los marcadores de resorción ósea pueden persistir en niveles bajos por 2 o más años después de suspendido el tratamiento. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Lehrer y otros colaboradores buscaron si había otros marcadores que pudieran inhibir, puedan predecir esto, y no encontraron nada. No hay datos científicos que evalúen nada de nada para los marcadores. Se concluye que no es útil la medición del crosslab sérico como parámetro aislado en la decisión de intervención quirúrgica. Nosotros lo utilizamos en un conjunto de datos para ver si los pacientes, cómo está el metabolismo, cómo está la clínica del paciente, pero no sirve de forma aislada. Por favor, no lo sigan solicitando. Recomendaciones clínicas, entonces, para ir terminando. Las revisiones de los estudios de casos han mostrado que con la correcta planificación es posible la terapia exitosa de implantes en pacientes que reciben terapia antirresortiva. ¿Por qué se resalta esto? Porque a veces se dicen, porque recibe bifosfonato, tiene prohibido hacerse un implante. No es así. El tratamiento para osteoporosis con dosis baja de bifosfonatos orales per se no es contraindicación para colocar un implante, y este procedimiento puede ser considerado seguro con estas medidas: buena preparación prequirúrgica, buena higiene, vacaciones de la droga si fuera necesario, una prescripción profiláctica de antibióticos, enjuagues de la boca con antibacterianos, tiempo adecuado de medicaciones como tratamiento antibiótico, seguimiento postquirúrgico con enjuagues con clorexidina, y revaloraciones posteriores. Muchas veces fallan muchas de estas cosas, y eso son la causa de los fracasos de implante. Es fundamental que se evalúe el riesgo individual con foco a los factores de riesgo conocidos. Se puede reducir los hábitos no saludables, por ejemplo, tabaquismo. Hay que hacer un examen completo de los pacientes que tienen que incluir una anamnesis, viendo las enfermedades que pueden predecir osteonecrosis, los medicamentos, cuánto usan, cuánto tiempo lo usaron, cada cuánto. Los otros medicamentos, si reciben un inhibidor vascular angiogénico,
Antecedentes de tratamiento radiante en cuello o cabeza, la inspección clínica, la higiene oral, la remoción de prótesis impropia, como dijimos, el trauma puede generar o desencadenar la osteonecrosis. Los antecedentes de que el hueso está con baja remodelación, por ejemplo, si el paciente obviamente tuvo osteonecrosis o tuvo una fractura típica, ese esqueleto ya tiene una predisposición a desarrollar una osteonecrosis. Los sitios quirúrgicos hay que evaluarlos clínicamente, si hay una persistencia de bordes óseos agudos que generen trauma sin tendencia a remodelado, radiológicamente, hay que ver si hay focos infecciosos que hay que tratarlos antes de la colocación de implante. Es importante ver si el paciente es cumplidor o no, y las habilidades necesarias para cumplir con todo esto, y todo esto disminuirá el riesgo de osteonecrosis. Entonces, no hay que recomendar implantes dentales y procedimientos de injerto óseo en pacientes que tengan que recibir dosis altas de antirresortivos. Si el riesgo previsto de realizar terapia de implantes fuera alto, la alternativa podría ser una prótesis dental. Pero acá nos encontramos con una cuestión, que es, los osteonecrosis a veces son desarrollados por la lesión que produce una prótesis mal ajustada, que produce úlceras. Entonces, habría que ver si en este caso sería mejor hacer un implante o usar una prótesis. La colocación de un implante podría evitar en este caso el uso de la dentadura. Para hacer profilaxis o medidas preventivas antes de iniciar los tratamientos antirresortivos, hay que tener en cuenta que hay que hacer interconsulta con el odontólogo para evaluar potenciales necesidades quirúrgicas antes de hacer el tratamiento. Pacientes con alto riesgo oncológicos tendría que hacer, si el estado clínico del paciente permitiera, procedimientos dentales antes de usar antirresortivos, y se tendría que ordenar una radiografía dental previa al uso. Y a quienes reciben estas drogas con riesgo de osteonecrosis por más de 2 años, que hay que hacer controles orales periódicos, y ante cualquier síntoma o signo compatible con fase precoz de osteonecrosis, solicite una consulta con el odontólogo. Mantener una buena higiene bucal, y finalmente no queda claro, como dijimos antes, en el caso de bifosfonatos, si es recomendable suspender 3 a 6 meses antes de la intervención, porque permanece mucho tiempo en hueso. Fíjense que la mala prensa que tuvo la osteonecrosis muestra que después de cada complicación con los bifosfonatos, como la osteonecrosis, las fracturas atípicas o la fibrilación auricular, fue haciendo que los usos de bifosfonatos fueran descendiendo. ¿Y cuál es la consecuencia en la salud? La fractura de cadera, que es un riesgo de muerte, hasta un 20% de muerte por una fractura de cadera, que venía disminuyendo por el uso crónico, el uso cada vez más acentuado de bifosfonatos, llegó a una meseta por esta mala prensa que tiene los bifosfonatos. Y eso tiene entonces consecuencias en salud. Fíjense, como para ir terminando, que el riesgo de fractura de cada 10.000 mujeres con osteoporosis, si no reciben tratamiento, los rojitos, que son las 500 mujeres, van a tener una fractura de cadera. Mientras que, en caso de ser un tratamiento para fortalecer los huesos, de cada 1.000 personas con osteoporosis que reciben tratamiento por 5 años, menos de una puede tener un problema maxilar y menos de una puede tener una fractura típica. Ya se dan cuenta entonces lo que es riesgo-beneficio. La última diapositiva, para terminar, los antirresortivos son drogas entonces eficaces y seguras que los médicos tienen que indicar en forma responsable, evitar el uso indiscriminado, limitar la duración de tratamiento al tiempo estrictamente necesario. Es fundamental que los odontólogos estén en conocimiento de que no proceder a un tratamiento farmacológico para patología ósea cuando está correctamente indicado tiene un riesgo para la salud general del paciente que puede exceder en forma muy significativa ante las eventuales complicaciones odontológicas causadas por realizar el tratamiento. Entonces creemos muy importante que el médico y el odontólogo trabajen en conjunto para prevenir la aparición de osteonecrosis. Es un evento infrecuente, pero puede generar una elevada morbilidad en los pacientes. Hay que tener una comunicación fluida para evitar situaciones innecesarias de incertidumbre y desconfianza. Bueno, he terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero corregir porque te presenté mal, Rodolfo. Es doctor Rodolfo Gelman. Te había presentado con otro apellido. Gracias, Rodolfo. Excelente. Vamos a pasar a al segundo disertante, mientras él prepara la pantalla. Vuelvo a repetir, silenciar los micrófonos para que no haya interferencia. Bueno, nos va a hablar ahora el doctor Eduardo Piemonte. Le quiero comentar un poquito, el doctor se acercó a la Sociedad de Endocrinología con esta inquietud de hablar sobre este tema, y bueno, y armamos este Ateneo un poco, porque él se acercó a comienzos de este año, fin del año pasado, para participar y comentar algo que a él le preocupaba.
El doctor Piemonte es doctor en odontología, profesor adjunto de la Cátedra de Estomatología A de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente de Medicina Bucal de la carrera de Odontología de la Universidad Católica de Córdoba y es presidente de la Sociedad de Estomatología del Círculo Odontológico de Córdoba. Bueno, doctor Piemonte, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno, esto que ha surgido ahora con el tema de las osteonecrosis de los maxilares, nosotros, como casi en todo el mundo, a partir del inicio del uso de estas medicaciones, empezaron a aparecer algunos casos que antes no se veían con tanta frecuencia como motivo de consulta odontológica. Y voy a mostrar al inicio, para empezar, cómo es alguno de los casos, quizá uno de los casos más sencillos en cuanto a su resolución. Una paciente, una mujer de 78 años, con antecedentes de osteoporosis, que había sido medicada con el entronato bioral 70 miligramos por semana durante 15 años. Se acerca al consultorio de uno de los miembros de nuestro equipo, el doctor Gilligan, que agradezco haber compartido esto, con una lesión en maxilar inferior, del lado izquierdo. Pueden ver ustedes acá este aumento de volumen y también del lado interno, con algunas molestias para usar la prótesis por la compresión que esto generaba. La prótesis aparentemente estaba en buen estado. Radiográficamente se observaban unas zonas de una calcificación, de una condensación ósea muy marcada a nivel de premolares en ambos lados. ¿Sí? Recordemos que era del lado izquierdo la zona afectada. El paciente recibió un tratamiento de antibióticos, mejoró la tonalidad, que es lo que se indica cuando el hueso no está inicialmente expuesto, y 2 meses después concurre porque sentía alguna incomodidad, no tanto dolor, sino una incomodidad al pasar la lengua. El profesional verifica que hay hueso expuesto, empieza el procedimiento de lavajes que hay que hacer en estos casos, y a las 2 semanas el organismo, el profesional alcanza a remover de manera traumática estos secuestros óseos. Y se produce una curación del epitelio completo. Es decir, en este caso, con un tratamiento de antibiótico-terapia, lavajes locales y eliminación anatraumática de secuestros óseos, se consiguió la curación total en 3 meses sin recurso. Bueno, este es un caso dentro de los que son más sencillos, ¿sí? De los que a veces suceden en pacientes que toman bifosfonatos por vía oral. Las osteonecrosis de los maxilares históricamente no se han desarrollado solamente por bifosfonatos o drogas antiangiogénicas o denosumab. Hay un montón de condiciones que ustedes pueden ver en esta lista que generan, o que tienen riesgo de generar, mejor dicho, una osteonecrosis de los maxilares. Normalmente con muy baja frecuencia. Si nosotros vemos las publicaciones que había, acá pueden ver en el ángulo superior izquierdo, todas estas son las publicaciones sobre osteonecrosis no asociadas a medicación antirresortiva o antiangiogénica. Y de acá del lado derecho van a ver que tienen muchísimas más publicaciones en mucho menos tiempo, entre las que están asociadas a drogas antirresortivas o antiangiogénicas. Evidentemente ha habido la aparición a partir del uso de esta medicación, de este efecto colateral de la medicación, que se verificó a partir del año 2003, a partir de varias publicaciones. Ahora bien, como lo mostró el doctor, digamos, las indicaciones de la medicación antirresortiva y antiangiogénica generalmente es para patologías muy graves, y la menos grave de ellas quizá la osteoporosis y osteopenia. Y en este contexto es importante resaltar respecto a los efectos farmacológicos, es que los bifosfonatos tienen un efecto irreversible por el depósito óseo, pero tienen efectos reversibles que tienen que ver con los tejidos blandos.
ya que los bifosfonatos alteran la renovación del epitelio y la cicatrización de los tejidos blandos. En cambio, el denosumab, como actúa a través de concentración plasmática, tiene efectos reversibles. Bueno, los antiangiogénicos que se han sumado sobre todo a la patología maligna para controlar metástasis óseas. Y entonces, ¿qué es esta osteonecrosis de los maxilares? Es un efecto no deseado de los medicamentos, eventualmente severo, ¿sí? Es decir, no siempre produce problemas graves, y se da cuando se verifica el antecedente de tratamiento de radiación en cabeza y cuello, que era el problema más tradicional de osteonecrosis de los maxilares, que es lo que se llama osteoradionecrosis. Ahora, ¿es frecuente esto? Por supuesto que si uno lo ve desde la vista del odontólogo o del centro de referencia para tratamiento de estas patologías, nosotros hemos visto que esta enfermedad ha crecido mucho en los últimos años como motivo de consulta. Sin embargo, el riesgo se establece digamos, por la frecuencia de aparición entre los pacientes que reciben la medicación, no los que consultan por patología bucal. Dentro de la metodología que se utiliza para definir si un efecto adverso es frecuente o infrecuente, hay categorías que están establecidas y de acuerdo al tipo de medicación, a la vía de administración, a la patología por la que se lo ha indicado, la osteonecrosis de los maxilares puede variar desde raro, sobre todo en este caso es para los que toman bifosfonatos bioorales a dosis bajas, y de ahí se va incrementando hasta llegar a ser muy frecuente en los pacientes que tienen mieloma múltiple. Obviamente que esto varía un poco de acuerdo a cada caso, a cada estudio en particular, pero estos datos son obtenidos a través de un metaanálisis, así que reflejan bastante bien lo que sucede a nivel global. El doctor ya nos explicó cuáles son las comorbilidades y la polimedicación que pueden sufrir estos pacientes. Esto es muy importante porque el paciente que toma esta medicación, que toma bifosfonatos y que no tiene estas comorbilidades o polimedicaciones, tiene menor riesgo de tener esta complicación bucal. Entonces siempre es importante tratar de detectar cuáles son las complicaciones, las comorbilidades que tiene el paciente. Y dentro de los factores locales, que vamos a la parte específicamente odontológica, la extracción, que es lo que ven en la barrita de arriba, es el evento que está más asociado como disparador de la osteonecrosis de los maxilares. Obviamente que todo lo que tenga que ver con cirugía dentomaxilar también, cualquier tipo de proceso infeccioso. Me llama la atención que la pobre higiene bucal está considerada con una frecuencia muy baja. Yo debo suponer que esto es pobre higiene oral, siempre y cuando no haya alguno de los otros factores que explique la aparición de estas lesiones. El trauma por prótesis es otro factor también que está dentro de los más frecuentes. En otro metaanálisis también la extracción dentaria sigue siendo el más frecuente y se distribuyen con distintos porcentajes todas las otras circunstancias en donde se pueden producir infecciones o tratamientos invasivos en la zona dental. Ahora, ¿por qué las extracciones son el factor local más frecuente? Lo que más se conoce es porque se supone que generan una brecha que permite el contacto directo de los microorganismos con el hueso, pero también hay que considerar otras circunstancias. Probablemente la extracción dentaria sea el tratamiento más prevalente entre los pacientes afectados. Si hacemos una buena comparación, un buen diseño de trabajos, y a lo mejor en el grupo de pacientes que toman la medicación, por cada 100 extracciones puede haber 1 o 2 o 3 cirugías periodontales. Lógicamente, la extracción es el lugar más frecuente, el factor más frecuente porque es el que más se hace. No necesariamente eso significa que sea el que tiene más potencial de daño. También es cierto que las condiciones de profilaxis son diferentes en las extracciones a veces respecto de otros procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, si un paciente va a recibir
un tratamiento de implantes o una cirugía regenerativa. Los protocolos de antibiótico-terapia y de antisepsia bucales suelen ser más minuciosos, y eso también podría influir en que la extracción sea un factor local más importante. Tampoco está considerado si el anestésico local con o sin vasoconstrictor genera mayor riesgo. Y también es que muchas veces las extracciones, que no se explica, digamos, no se detalla cuál es la causa de las extracciones, podrían ser en parte una consecuencia y no una causa de la osteonecrosis. Es decir, se desarrolla la osteonecrosis primero y eso deriva después en la necesidad de una extracción dentaria en un paciente en donde no se hizo el diagnóstico de osteonecrosis. Obviamente después de la extracción la osteonecrosis se hace más evidente, pero la osteonecrosis ya estaba previo a la extracción y era la causa de la misma. Probablemente con unos estudios más detallados esto se puede aclarar mejor, pero seguramente la extracción, a pesar de todos estos análisis, va a seguir siendo una de las causas locales más importantes. Ahora, si analizamos cómo se produce, cuál es la relación de causalidad de la osteonecrosis, hay una parte que tiene que ver con la cuestión médica, digamos, el por qué el paciente recibe el tratamiento, cómo se lo dosifica, cómo se lo administra, las comorbilidades. Todo esto genera en el hueso, básicamente para hablarlo llanamente, una condensación excesiva del hueso con una disminución de los vasos sanguíneos. A este evento que se produce a nivel óseo, se suma una infección ósea que puede derivar de un procedimiento odontológico invasivo, de una infección periapical o periodontal, de úlceras de mucosa en encía, que debido a la proximidad de los maxilares fácilmente generan una infección. Para que se produzca la osteonecrosis, tienen que darse estos dos eventos. Los eventos relacionados con lo médico lo tiene que controlar el médico, y los eventos relacionados con lo local lo tiene que controlar el odontólogo. Vemos otro caso clínico ahora, un paciente también de género femenino, en este caso de cáncer de mama, muy fumadora, había recibido el endronato primero por vía oral y después ácido zoledrónico intravenoso por 5 años, no tomaba otra medicación, y tenía una prótesis desadaptada que había lastimado la encía. Y había generado una extensa úlcera con más de 3 centímetros de largo sobre el reborde. Todo esto que ven acá es hueso expuesto. Esto es tejido de granulación que se ha formado ahí. Esta es una paciente que vimos en la Facultad de Odontología. Radiográficamente se observa toda la destrucción ósea a nivel del reborde, con una destrucción de la basal del maxilar inferior y una fístula extrabucal por el que drenaba pus. En estos pacientes se realiza antibiótico-terapia, que se debe hacer en combinación con el infectólogo. Se hacen lavajes locales, eso es lo que se inicia como tratamiento básico conservador, y se intenta primero una remoción no quirúrgica de los secuestros óseos. Y después de varias semanas de hacer todos estos lavajes y este tratamiento, se consiguió remover una de las partes del secuestro óseo. ¿Qué hacemos con este secuestro? Lo ideal, por lo menos en los primeros que se saque, es mandarlo a anatomía patológica para corroborar que tenga el patrón característico de la osteonecrosis de los maxilares, sobre todo cuando es asociada a bifosfonato. La paciente siguió con molestias, fue mejorando la fístula, pero todavía había zonas de secuestros óseos. Luego se siguió el tratamiento local, hasta que se consiguió expulsar los secuestros más grandes, y el epitelio fue reparando lentamente sobre esa área. Finalmente la fístula cerró, obviamente con una cicatriz retráctil, y en este caso se consiguió con una curación total en 7 meses, sin recurrencias. Luego se hizo una extracción dentaria con profilaxis antibiótica sin complicaciones, pero fíjense que el paciente estuvo 7 meses haciendo el tratamiento local, y a veces llevan más tiempo, a veces llevan 1 o 2 años poder eliminar con todo este tratamiento conservado. Bueno,
Simplemente recordar que hay distintos estadios, que los estadios más frecuentes son los estadios 2, que son relativamente graves. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los odontólogos cuando tenemos una sospecha? Es decir, cuando vemos hueso expuesto o una fístula en la cavidad bucal que no cubren 8 semanas después de su identificación clínica, ¿sí? Tenemos que ver que para la osteonecrosis hay criterios de diagnóstico. El primero es esta manifestación clínica. El segundo que tenemos que ver es si el paciente ha recibido medicación antirresortiva o antiangiogénica. Para eso corresponde una anamnesis minuciosa, y en este momento, si el paciente tenga o no tenga síntomas clínicos, si el paciente relata medicación antirresortiva o antiangiogénica, hay que pedir radiografías panorámicas, y si no es posible, al menos una epical serial. Ideal es la panorámica. El hueso expuesto o fístula, tenemos que verificar las lesiones, verificar el tiempo de evolución, y también tener en cuenta que puede haber otras alternativas de diagnóstico que pueden generar exposición ósea. Y hay que verificar mediante anamnesis que el paciente no haya recibido radioterapia, que no tenga antecedentes patológicos de cáncer, y que no haya alternativas de diagnóstico que puedan ser, por ejemplo, metástasis del cáncer que motiva el tratamiento antirresorte. Si tenemos solamente el criterio A, es un paciente con riesgo. Si se dan los criterios A, C y D, es decir, no hay lesiones clínicas, es una osteonecrosis en estadio 0, y si se dan los 4 criterios, es una osteonecrosis en estadios 1, 2 o 3. Siempre que plantea el diagnóstico diferencial, no toda exposición ósea es una osteonecrosis de los maxilares. Hay condiciones quirúrgicas, complicaciones que se pueden dar después de una extracción y que reparan con relativa rapidez. Puede haber una periodontitis úlcero-necrotizante en un paciente HIV positivo, las clásicas osteomielitis, e inclusive otras patologías muy graves como la mucormicosis, que es lo que ven acá a la izquierda, un carcinoma de células escamosas, que se ve el tumor vegetante al lado de la úlcera que expone hueso, un linfoma, hueso expuesto en ese sector. También está relatada la presencia de tumores metastásicos y tumores intraóseos que se pueden considerar hallazgos radiográficos que plantean diagnóstico diferencial con osteonecrosis. El diagnóstico por imagen es sumamente útil en la osteonecrosis. Las radiografías periapicales y panorámicas es para todos los pacientes y nos sirven para detectar signos relacionados a riesgo. En los pacientes en donde se detecta el estadio 0, hay que hacer periódicamente radiografías para ver cómo va cambiando, cómo va evolucionando la lesión. Si ya hay un diagnóstico, estadio 1, 2 o 3, es imprescindible tomografía computada con BIM o resonancia magnética para evaluar el aspecto tridimensional del secuestro óseo y planificar correctamente el tratamiento. Y la centellografía ósea hasta ahora sería quizá una herramienta útil para predecir la aparición en pacientes que reciben tratamiento antirresortivo por metástasis ósea, pero esto está todavía en sus inicios. Como la densidad ósea de los maxilares varía entre los diferentes sectores, todavía no se han desarrollado software que permitan un diagnóstico automatizado para detectar qué zonas tienen más o menos riesgo. Y para eso es necesario hacer estudios que todavía no están, que es empezar haciendo radiografías o tomografías en los pacientes antes de iniciar el tratamiento antirresortivo o antiangiogénico y controlarlos a lo largo de varios años para analizar detalladamente los cambios que se ven en los estudios por imagen. ¿Y qué es lo que vamos a ver en estos estudios por imágenes? Puede haber lesiones radioopacas, como aumento de densidad ósea, esclerosis focal o difusa, engrosamientos corticales alveolares y del conducto dental inferior, y sobre todo la persistencia de la cortical alveolar post-extracción. Esto es lo que vemos acá. Sobre todo esto es lo que llama mucho la atención. Esta extracción estaba hecha hace ya meses, quizá años, y todavía se estaba la cortical del alvéolo, ¿sí? Fíjense, acá hay zonas de condensación ósea, fíjense también el espesor del piso de los senos maxilares, están bastante marcados, fíjense la densidad ósea de la zona de la tuberosidad, que usualmente suele ser mucho menor. Sin embargo, son parámetros relativamente subjetivos, salvo la persistencia del alvéolo, todos los otros son elementos subjetivos.
porque es en más o en menos, y eso puede variar de acuerdo a la experiencia y la apreciación de quien interprete el resultado. También podemos encontrar lesiones radiolúcidas, que es, por ejemplo, en algunas zonas no cicatriza el alvéolo, no se forma hueso, o puede haber zonas de osteolisis, que también vimos en el caso anterior, que perforaron la basal. También puede haber un ensanchamiento del ligamento periodontal, como ven acá, en este caso. Las radiografías son quizá uno de los elementos más útiles porque nos permiten, a través de estos cambios, tener cierta seguridad con la predicción de la aparición de un evento, o sobre todo para determinar en qué nivel de riesgo está el paciente. Como les dije, la tomografía es muy importante, porque acá pueden ver el secuestro óseo, y se le puede ver todo el aspecto tridimensional, y vamos a saber bien qué ancho, qué largo y qué profundidad tiene ese secuestro, y planificaremos bien el tratamiento quirúrgico, de ser necesario. El doctor Gelman habló algo de los biomarcadores de riesgo, y no solamente el CTX, sino todos los biomarcadores que se han estudiado hasta el momento, analizados de manera individual. Ninguno de todos ellos es útil como pronóstico de osteonecrosis de los maxilares. Es decir, todavía no hay ningún análisis de sangre que nosotros le podamos pedir al paciente para saber si el riesgo es mayor o menor. Es decir, el riesgo está más determinado por lo que nosotros le preguntamos al paciente, por lo que vemos en la boca y por lo que vemos en los estudios por imagen. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento se orienta básicamente a controlar la infección y minimizar el daño que se produce, tratando de promover la reparación de tejidos duros y blandos. Eliminar el hueso necrótico infectado y las otras fuentes de infección es el paso para ello. Dentro de estos tratamientos hay tratamientos que son no quirúrgicos, locales, y tratamientos que son no quirúrgicos sistémicos. Estos que ven en blanco son tratamientos que deben coordinarse con el equipo médico, sobre todo con el médico prescriptor de la terapia antiresortiva o antiangiogénica, y esto obviamente con el infector. El odontólogo general, el quien recibe al paciente, puede iniciar la indicación de lavajes o enjuagues con iodopovidona, agua oxigenada, clorexidina, indicar al paciente que higienice el hueso expuesto con mucha suavidad, que trate de remover, así como uno cepilla después de una cirugía, con un cepillo muy suave, con un extra suave, y mantener una buena higiene bucal general. Y dentro de alternativas no quirúrgicas, están en estudio, y aparentemente con buenos resultados, el desgaste del secuestro óseo con ultrasonido de alta potencia, la fotoestimulación láser y ozonoterapia. Obviamente esto requiere de una capacitación y un equipamiento que no es el básico para un consultorio odontológico. Dentro del tratamiento quirúrgico está lo que se llama el tratamiento quirúrgico básico, que es la extirpación del secuestro óseo con ultrasonido de alta frecuencia, tratando de conseguir un cierre mucoso completo, haciendo colgajos de espesor total e incisiones compensadoras para liberar tensión, e idealmente utilizando plasma rico en fibrina. El plasma rico en fibrina no favorece la reparación ósea en estos casos, sino que da soporte y favorece la reparación de los tejidos blandos. También está en estudio el uso de complementos, como por ejemplo la osteotomía guiada por tetracitina y luz ultravioleta, o guiada por autofluorescencia, que es lo que vemos acá, en donde el hueso necrótico se ve más oscuro, no brilla, y le permite al cirujano eliminarlo con probablemente mayor precisión. Y también se puede complementar esterilizando el lecho quirúrgico con distintas técnicas, como por ejemplo láser, ozonoterapia o terapia fotodinámica. Este es un caso que se dio el doctor Pánico, un paciente también con múltiples fístulas, antecedentes de medicación, una condensación ósea importante. En estos casos no solamente hay que eliminar el hueso, sino lamentablemente también los elementos dentarios. Se levanta el colgajo, se hacen las extracciones, se va eliminando el hueso necrótico. Esto depende mucho de la experiencia del operador, en saber reconocer clínicamente el hueso sano del hueso enfermo. Se coloca plasma rico en fibrina, una sutura que cierre bien, que selle bien la posibilidad de que no se abra el colgajo, una muy buena cicatrización, y
y una rehabilitación protética con prótesis removible. Ahora bien, en la bibliografía muchas veces se ha escuchado tratamiento conservador versus tratamiento quirúrgico, pero en realidad eso, por lo menos a mi criterio, plantea una falsa dicotomía. Así como hacemos con la terapia periodontal, hay una parte del tratamiento que es básica y otra parte que es la quirúrgica que es complementaria. Yo creo que con ese criterio tenemos que encarar el tratamiento odontológico de la osteonecrosis de los maxilares. No hay todavía pautas definidas, hay muchas cosas que todavía falta terminar de aclarar, sobre todo debido a la diversidad de grupos de riesgo que se pueden establecer en estos pacientes. Y para mí la verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo debo hacer el tratamiento conservador antes de pasar al tratamiento quirúrgico y en qué paciente puedo hacer? Obviamente que esta decisión es una decisión compleja. En cuanto a la antibioticoterapia que hay que utilizar en estos pacientes, se puede empezar con un tratamiento inicial empírico, que esto es lo que se puede, si el paciente viene al consultorio y está con dolor, podemos iniciar esta medicación hasta tanto el paciente pueda hacer los estudios y hacer todo el proceso más complejo de diagnóstico y tratamiento, y ya el tratamiento definitivo lo ideal es hacerlo con antibiograma e indicado, manejado por el infectólogo, ya que a veces son tratamientos que tienen 6 meses, 1 año, 2 años de duración. Todos estos criterios hay que tener en cuenta para definir el tratamiento de la osteonecrosis. Hay que ver cuáles son las características del paciente, cuáles son las características del tratamiento antirresortivo antiepigénico, cuáles son las características de la osteonecrosis que desarrolló el paciente, del tratamiento que necesita, de qué agentes infecciosos pueden estar involucrados. Ustedes verán que es algo muy complejo y es muy difícil encontrar referencias bibliográficas que abarquen todas estas variables conjuntamente. Entonces, todo lo que se sabe son datos parciales y de a poco se va armando un rompecabezas a lo largo de todos estos años. En principio, lo que nos muestra todo lo que hemos visto hasta acá, que el paciente que está con riesgo de osteonecrosis puede ser tratado con el odontólogo general, siempre interactuando con el médico prescriptor, y el paciente que ya tiene diagnóstico tiene que tratarlo un equipo odontológico, ¿sí? Donde haya capacitación en múltiples áreas para tratar a estos pacientes, interactuando con el infectólogo y con el médico prescriptor de la terapia antirresortiva. Ahora bien, ¿qué podemos o debemos hacer en pacientes que reciben o van a recibir el tratamiento angiogénico o antirresortivo? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el tratamiento preventivo odontológico disminuye el riesgo. Es decir, todo lo que podamos hacer antes de que el paciente empiece la terapia médica va a redundar en un beneficio para el paciente. Y les pongo este grafiquito, ¿sí? En donde vemos, acá en el primer segmento de azul, son las terapias no invasivas, en donde todo lo que es terapia periodontal básica, endodoncia y operatoria, que tengan como objetivo eliminar focos presentes o potenciales de infección, está indicado, y es más, tanto antes como después, y sobre todo después, el tratamiento periodontal básico debe ser intensificado cada 3 o 4 meses en los pacientes con cáncer y tratamientos antirresortivos o antiangiogénicos, y a lo mejor cada 6 meses en los pacientes que están tratados por osteoporosis. Los tratamientos de prótesis y ortodoncia no están contraindicados respecto del daño que pueden generar en el hueso, pero se los coloca como un signo de pregunta porque esto depende un poco también de la condición general del paciente, de la conveniencia o no que hacerlo. Es raro que un paciente que tome esta medicación quiera hacer tratamiento de ortodoncia por un montón de motivos. Y las prótesis, sobre todo hay que ver, tanto fija como removible, que sean útiles para evitar posibles focos infecciosos. En cuanto a cirugía dentoalveolar, incluimos acá, con el mismo criterio, todo tipo de cirugía, extracciones, regularización de rebordes, cirugías periodontales y endodónticas. Cuando hay una infección, la cirugía hay que hacerla. Se evaluará cuál es el momento, pero la cirugía está indicada porque hay que remover el foco infeccioso. Ahora, cuando hay injerto óseo o implantes para pacientes con cáncer, está contraindicado, porque realmente no aumenta el riesgo de tener osteonecrosis, y en los pacientes que no tienen cáncer, hay que analizar muy bien porque no en cualquier paciente que está medicado
con terapia antirresortiva para osteoporosis puede recibir implantes. Y la profilaxis antibiótica debe hacerse siempre que se hace una cirugía. Cuando hay extracciones dentales antes del tratamiento, hay que seguir todos estos cuidados, ¿sí? Primero hay que prevenir la extracción dentaria. Tenemos que hacer terapia periodontal, operatoria, para tratar de que el paciente no llegue a la necesidad de la extracción. Pero si el paciente, antes de iniciar el tratamiento, tiene piezas con pronóstico regular o malo, a corto o largo plazo, hay que extraerlas. Es decir, antes del tratamiento tenemos que extraer todo lo que sea posible. Mientras que después de iniciar el tratamiento, hay que reemplazar una extracción, por ejemplo, por una endodoncia, ya sea definitiva o temporariamente, es decir, hacer la menor cantidad de extracciones posibles. La extracción debe ser atraumática, con regularización de crestas óseas, con ultrasonido de alta frecuencia, preferentemente si ya inició el tratamiento, los colgajos de espesor total, libre de tensión, con sutura con cierre mucoso total, completando con PRF, preferentemente si el paciente ya inició el tratamiento. Lo ideal es empezar a hacer todas las cirugías 2 meses antes del tratamiento antirresortivo, con un mínimo de 2 a 3 semanas. Y la profilaxis antibiótica en estos casos se hace según la condición sistémica del paciente. En cambio, cuando el paciente ya inició el tratamiento, lo conveniente es hacer una extracción a la vez, para no generar brechas muy grandes, hacerla luego de iniciar el drug holiday, cuando el paciente toma bifosfonatos. En pacientes que toman denosumab hay que hacer las cirugías entre 4 semanas después de la última aplicación, aprovechando el espacio interdosis que tiene esta medicación, hasta 6 semanas antes de la dosis siguiente, usar anestesia sin vasoconstrictor y una profilaxis antibiótica estandarizada que corresponde con antisepsia con clorhexidina desde 7 días antes hasta la epitelización completa de mucosa y encía, y antibiótico-terapia que puede ser intramuscular el día anterior o vía oral 2 días antes. Si hay infección activa, tratar primero la infección y una vez que resuelvan los síntomas, recién ahí hacer la cirugía. Y si no resuelve, considerar que ya hay un posible diagnóstico de osteonecrosis. Para los implantes dentales hay ciertos requisitos. El implante dental no se puede hacer se puede hacer en pacientes que están tratados para osteoporosis u osteopenia, no para cáncer. Tiene que ser paciente medicado con bifosfonato por vía oral, con menos de 3 años de tratamiento. Además, no tiene que tener comorbilidades ni polimedicación, es decir, ustedes pueden tener un paciente con osteoporosis, con bifosfonato por vía oral, con menos de 3 años de tratamiento, pero si, por ejemplo, tiene diabetes o toma corticoides, no está indicada la colocación de implantes. Tiene que ser un paciente que no tenga riesgo de infección local próxima al implante, es decir, si hay un diente con un proceso periodontal o un proceso periapical cercano al implante, el riesgo de osteonecrosis y de que el implante sea a su vez afectado por la osteonecrosis aumenta. Obviamente el paciente tiene que estar estadificado con riesgo. Si el paciente está estadificado con osteonecrosis, no se deben hacer implantes. Y por supuesto el consentimiento informado, que no es solo una formalidad legal, sino que el paciente debe saber concretamente a qué riesgo se expone. Obviamente, en un paciente que tiene un riesgo muy bajo, como es el caso de la osteoporosis y la osteopenia, de tener osteonecrosis, si se cumplen todas estas circunstancias, bueno, por ahí hay que evaluarlo, pero el paciente debe realmente saber que hay un riesgo mínimo, pero riesgo presente. En cuanto a los tratamientos odontológicos no invasivos, hay algunas pautas generales. Sobre todo está indicado lo que signifique prevenir la progresión de procesos infecciosos, con enjuagues antisépticos previos, anestesia sin vasoconstrictor, aislamiento absoluto para evitar lesiones de mucosa, tratar que los claps no lesionen tejidos gingivales, no sobrepasar la longitud de trabajo ni sobredoctorar tratamientos de endodoncia y una terapia periodontal minuciosa cada 4 meses. En prótesis removible y fija, controlar estabilidad y retención de prótesis frecuentemente, hacer rebasado periódico con acondicionadores blandos en caso de ser necesario, indicarle al paciente que use la prótesis removible el menor tiempo posible, indicar una correcta higiene mecánica y química de prótesis removibles, y si se hace prótesis fijas, en donde no haya requerimiento estético, hacerla con márgenes supragingivales para disminuir el riesgo de
lesiones periodontales. Ahora, ¿puede el odontólogo solicitar la suspensión del tratamiento con fármacos antirresortivos o antiangiogénicos? ¿Qué ventaja nos da esta suspensión? Primero, que nosotros no podemos, no nos incumbe, bajo ningún punto de vista, la indicación de la suspensión. Esto nosotros tenemos que solicitarle al médico que evalúe y que indique él la suspensión. Y en eso yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Gelman, tenemos que ser muy cautelosos con no inducir al paciente a que abandone un tratamiento que le puede ser muy útil, muy necesario, pero no por eso hay que dejar de evaluar todos los riesgos posibles. En última instancia, quien toma la decisión final, sabiendo los riesgos y beneficios de la medicación y del tratamiento odontológico, en última instancia es el paciente. Para el denosumab no hace falta drug holiday, sino que hay que hacer el tratamiento en los intervalos de interdosis, que son generalmente de 6 meses o a veces de mayor tiempo. Para los bifosfonatos, que es lo último que se está recomendando, sobre todo cuando la medicación es diaria, interrumpirlo desde 7 días antes. ¿Para qué? Porque interrumpirlo antes no tiene sentido porque el hueso tiene depósito de bifosfonato durante muchos años, pero sí con 7 días ya se logra que los tejidos blandos no tengan bifosfonato. Y se lo continúa hasta 45 días después, que es el proceso de cicatrización ya más completa de los tejidos blandos. Esto es con la idea de que el tejido blando cicatrice sin interferencias y que también el tejido óseo que se forme sin tanto depósito de bifosfonato. Lo que no se sabe todavía, esto sobre todo cuando se hace tratamiento quirúrgico, ya sea tratamiento de la osteonecrosis o cirugías de infecciones que haya que eliminar en pacientes con terapia antirresortiva. Lo que no se sabe todavía es si esta suspensión promueve la cicatrización durante el tratamiento conservador. ¿Y cuál es el problema acá? ¿Cuánto tiempo podemos suspender el tratamiento de conservador? Yo acá les puse, ¿cuánto tiempo nos podemos ir de vacaciones? Y nos vamos 1 año. ¿Quién paga la cuenta después? No sé. ¿Sí? Entonces, el tratamiento conservador dura muchos meses y no podemos indicar al paciente que esté 1 año sin tratamiento. O 6 meses, porque el efecto, digamos, suele volver el riesgo de la patología que motivó el inicio del tratamiento antirresortivo. Es decir, esta suspensión del tratamiento debe ser consensuada y atender a la necesidad médica, no a la necesidad del médico o a la necesidad del odontólogo, sino a la necesidad médica del paciente y a la necesidad odontológica del paciente y a un montón de características que hacen a lo médico y a lo odontológico. Esto implica una coordinación, una comunicación fluida entre todos los profesionales que van a intervenir. Bueno, esto es todo por hoy. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Excelente también la presentación. Estamos abiertos a las preguntas. Yo tengo acá algunas que han hecho por chat. No sé si alguien quiere hacerla verbalmente. Voy a participantes. Que alguien quiera comentar algo, le habilito el micrófono. María Rosa, doctora Tolosa, Patricia, odontólogos. Les voy haciendo una pregunta que hizo Melissa Trombotti, pero creo que a lo mejor ya la contestó. ¿Es cuánto tiempo, doctor Piemonte, de antibióticos? ¿En qué caso? Porque ustedes vieron, no es lo mismo el paciente que tiene la osteonecrosis que el paciente que no tiene y que tiene el riesgo porque está tomando la medicación. Entonces, eso es muy variable. Y no es lo mismo si es para una cirugía o si es para prevenir a lo mejor si uno tiene que hacer una terapia periodontal básica en donde quizás la extensión del tiempo puede ser menor. Pero vamos a suponer que es para hacer un tratamiento odontológico invasivo en pacientes que tienen medicación antirresortiva o antiangiogénica, pero que no tienen diagnóstico de osteonecrosis. La profilaxis hay que, por lo menos, hay muchos protocolos de antibioticoterapia.
Lo que yo le voy a decir no es lo único. Hay algunos que, y todo depende si también el proceso que genera la cirugía tiene infección activa o o no hay una infección activa. Primero, si el paciente tiene una infección activa, son por lo menos 2 semanas de antibiótico-terapia, y esperar que resuelva la infección, y recién ahí hacer la cirugía y continuar por lo menos una semana posterior. Lo ideal es evaluar que no haya ya, como yo les expliqué, una osteonecrosis que sea la causa que está motivando la extracción de la pieza dentaria, porque ahí ya los cuidados que hay que tener son diferentes. Entonces hay que hacer muy buenas radiografías y evaluar muy bien las características del periodonto, del trabeculado óseo, Preguntan y también... obviamente la respuesta a la antibiótico-terapia. Perfecto. Dos profesionales preguntaron en distinto tiempo si tiene experiencia con el láser para bioestimulación, láser de diodo o de herbio. Mira, yo me he basado sobre todo para esta revisión en alguna experiencia que tenemos en la universidad y obviamente en alguna minuciosa revisión bibliográfica. Nosotros no tenemos láser y por lo tanto no puedo hablar de ninguna experiencia personal con láser. Perfecto. ¿Alguien quiere preguntar verbalmente, hacer una pregunta? Angélica, Sí, Tucci. ¿puedo Doctora preguntar? Andrada, ¿sí? Bueno, en primer término, felicitar por las presentaciones, las 2 presentaciones excelentes, y agradecerles mucho por estas presentaciones. Yo quería preguntar si existe algún biomarcador a nivel local, o sea, en saliva, que se pueda determinar y que pueda ser útil en estos casos. Puede ser un biomarcador óseo o de algún otro tipo, pero que se pueda medir en saliva. Bueno, yo la verdad, yo desconozco, o sea, yo tengo que ser honesto, en ese punto en particular desconozco, se puede hacer alguna búsqueda, el sentido ese tendrá sobre todo que ver para el paciente que no tiene todavía una osteonecrosis diagnosticada, sino que está en riesgo. Habría que ver. Hasta ahora, todos los biomarcadores que se han estudiado en sangre no son útiles, ninguno de ellos. En principio, uno tendría que pensar que en saliva podría pasar algo similar, pero obviamente desconozco ese tema puntualmente. Doctor Gelman. Quiero agregar con respecto a esto, que en la revisión que hicimos el año pasado, yo hice una muy concienzuda búsqueda, justamente por lo controvertido que era el tema del uso de los marcadores, y no encontramos absolutamente nada que hubiera hiciera pronóstico. Y aparte es razonable, porque el proceso es tan multifactorial, que pretender que un solo factor nos diga si va a ocurrir o no una osteonecrosis, creo que hasta es ingenuo, porque el comportamiento, nosotros lo que podemos hacer es una evaluación general de lo que está ocurriendo en el paciente. Como vimos, hay tantos factores de riesgo que se superponen, que quizás la clínica y el comportamiento metabólico del paciente, nosotros es como que lo evaluamos en los pacientes con riesgo, también por el comportamiento general, inclusive densitométrico. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un genio específico a ser sensibles a los anticatabólicos. Es decir, cuando hacen un tratamiento anticatabólico, un bifosfonato o cualquier medicamento, llega un momento que la densitometría no mejora más, hace una inhibición profunda de los osteoclastos, y se supone que esto mismo está ocurriendo en todo el esqueleto. Y si uno lo piensa bien, esto ocurre más profundamente en el maxilar, donde se concentra más, esto contiene alta remodelación ósea, se concentra más ahí en los bifosfonatos. Entonces, el comportamiento general del cuerpo y las fracturas y toda la parte clínica del paciente, a nosotros nos resultó más útil que medir un solo factor. Por eso siempre hablamos del trabajo en conjunto. Evaluar cómo se comporta el paciente clínicamente, por ejemplo, si tuvo una fractura típica. Lo más claro es que el paciente que tuvo una fractura típica tiene alto riesgo. ¿Por qué la fractura típica? Por inhibición de la remodelación ósea. Y ya se vio, hay trabajos de Otvina que había mostrado que los marcadores de remodelación no servían para predecir fracturas atípicas.
es mucho más allá de todo esto, es el comportamiento clínico general, de la respuesta a tratamientos. Gracias. María Rosa, ¿vos querías preguntar? Sí. Después el doctor Longini José. Buenas noches, muchísimas gracias. La verdad que este Ateneo merece un aplauso de los 244 participantes. Tenerlo en presente al doctor Rodolfo Gelman, que sabemos todo lo que ha estudiado sobre este tema, y la brillantísima exposición del doctor Piemonte. Nosotros en nuestro consultorio como osteólogos, endocrinólogos, reumatólogos, nos encontramos con el paciente que viene habiendo padecido una osteonecrosis de maxilar, porque tomó bifosfonatos, como el primer caso que mostraron, 7 años, 10 años, o en el caso que mostró el doctor, 15 años, y nos encontramos con pacientes que tienen a su vez digamos, el escenario de la paciente osteoporótica con fractura vertebral o fractura de cadera, déficit de vitamina D, hiperparatiroidismo secundario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos me refiero al escenario posterior, ¿no? El paciente que ya hizo la osteonecrosis, que tiene una fractura vertebral y que ya hay que estopear el uso de bifosfonatos. Entonces, en ese caso, nos preguntamos con qué droga seguir. Y en este momento, nosotros sabemos que los anabólicos, no tenemos más el ranelato de estroncio porque se cayó, y solo tenemos el teriparatide, que en el momento actual es prácticamente imposible de indicar. Para mí esto sigue siendo una pregunta que no tengo mi propia respuesta de mi experiencia, y me gustaría ver tu opinión, Rodolfito. Que la cuestión es así, nosotros habitualmente lo que tenemos es, obviamente, con una contraindicación de cualquier anticatabólico. Si el paciente tiene fracturas vertebrales, como vos dijiste, tiene que recibir un tratamiento potente. Eso lo mismo lo dicen las guías de la Sociedad Americana de Endocrinólogos Clínicos, y todas las guías actuales dicen, un paciente grave tiene que recibir tratamientos potentes, no es suficiente el tratamiento oral. Obviamente que va a estar contraindicado cualquier tratamiento anticatabólico, así que caes directamente a los anabólicos, como vos dijiste, no quedan muchas salidas, no hay salidas para eso. Yo recuerdo pacientes que han tenido osteonecrosis maxilar, y con lo cual pasamos exactamente ese mismo ejemplo. La respuesta al anabólico ha sido excelente. Yo tengo una paciente ya hace más o menos 6 años, después de haber pasado ese episodio, y recibió la teriparatida, funcionó muy bien. No hay alternativas para eso, lamentablemente no hay alternativas. Y aparte, uno diría también, favorece la oseointegración, cualquier proceso que se pueda hacer posteriormente. Una cosa llamativa, que es en el Congreso de Francia del año pasado, del Congreso Mundial de Osteoporosis, se presentó el consenso, estuvieron presentes los cirujanos maxilofaciales, en el consenso colombiano de osteonecrosis maxilar. Y yo tuve oportunidad de charlar con la cirujana maxilofacial que presentó su experiencia. Realmente fue muy bien presentado, con muy buenos datos. Y ella decía que después del uso de teriparatida en un paciente que tuvo osteonecrosis, la teriparatida produce una renovación del esqueleto y produce un lavado de los bifosfonatos, con lo cual ella se animaba a dar posteriormente, ellos tienen la experiencia de usar bifosfonatos nuevamente, con lo cual, siempre que se usa teriparatida, se termina en bifosfonato. Y el problema es decir, el bifosfonato, después de que hubo una osteonecrosis, si está prohibido, es un caso muy especial cuando en el medio se usó teriparatida. Entonces, se podría utilizar. De hecho, yo tengo pacientes que han tenido este mismo motivo. Usé nuevamente bifosfonatos, pero uno usa bifosfonatos con mucho más cautela. Pero no es que tienen prohibido de por vida, como se dice por ahí, ¿sí? Es otro esqueleto. La remodelación, o sea, que es tan importante después de la teriparatida, que lo rehabilita a usarlo nuevamente. Doctor Longini puede hacer la pregunta. José. Hola, buenas noches a todos.
Mi pregunta era la siguiente. Yo tengo un paciente que lo estoy tratando porque tuve un inconveniente con una extracción de un 43, un tanino inferior, y al tiempo, con la historia clínica, bueno, nos dimos cuenta que había tomado ácido soledrónico por el término de 2 años, y bueno, fue un accidente el que me sucedió con el tema de, era un elemento que tenía corona, perno y endodoncia, ¿cierto? Entonces yo quise extraer la corona, y cuando quise extraer el perno, bueno, sucedió el accidente y me quedé con el diente en la mano, ¿cierto? Bueno, después de esto se produjo la osteonecrosis, porque pedí tomografía, que la corroboró, también pedí los marcadores, que me daba, en un momento me dio 0,09 NG por milímetro, y después me dio 0,11 ahora en el mes en el 2020, en el mes 2. La pregunta es la siguiente. Yo le estoy haciendo antibiótico terapia, metronidazol 500 y clindamicina 300 miligramos. Y además los lavajes, ¿cierto? Yo le estoy haciendo lavaje con yoduro de potasio al 3%, clorexidina al 2% y agua oxigenada, diariamente. Resulta que también la paciente tiene un elemento, el 46 o 47, porque bueno, es desdentada, pero tiene 3 elementos, y en la zona del 47 se le ha producido sobre el reborde alveolar y por lingual del molar también una necrosis, ¿cierto? No es muy grande, pero tiene aproximadamente 1 a 1,5 centímetros de circunferencia. Y el elemento dentario tiene movilidad. Mi pregunta es la siguiente. Bajo este tratamiento que le estoy realizando, ¿es conveniente realizar la extracción de este molar? ¿Que lo va a perder igual o se lo va a haber que hacer la extracción más adelante? Esa es mi pregunta. Y si está bien el tratamiento que estoy haciendo. Bueno, mira, lo que yo te puedo decir es, primero hay que tener un muy buen diagnóstico por imágenes de la situación de todo el maxilar, ¿sí? De la parte ósea, de la parte dentaria. En principio, digamos, lo que vos estás haciendo está más o menos dentro de lo que se aconseja hacer para estos casos. Lo que pasa es que hay que definir bien cuál es la extensión de la lesión, cuál es el área total, el volumen total de hueso afectado. Hay que analizar bien cuáles son las condiciones sistémicas de la paciente. Si está tomando la medicación todavía o si ya la suspendió. Es decir, como te explicamos recién, hay muchas variables que analizar, que para eso habría que tomar bien la historia clínica del paciente, volver a preguntarle algunas cosas. Es como que hay que barajar de nuevo con esa paciente y empezar desde el principio reanalizando todo, punto por punto. Si el paciente está sistémicamente comprometido y no se puede hacer cirugía, lo conveniente es tratar de continuar con un tratamiento conservador, haciendo una higiene muy minuciosa del hueso expuesto, tratando de desgastar las esquirlas óseas que van apareciendo, que van asomando a veces por la superficie de la mucosa. Y bueno, si se puede operar, sería lo ideal, pero depende del análisis que se haga sobre lo que le está pasando al paciente. O sea, con los datos que vos me estás dando, yo no te puedo dar una precisión, porque como son tantas variables las que hay que considerar, es difícil hacerlo con los datos que me has dado. ¿Sí? Más o menos decirte, sí, las pautas generales están por ese lado, pero no te puedo decir con precisión la respuesta que vos necesitas. Patri. Una pregunta. ¿Me podrías dar algún teléfono para comunicarme personalmente? ¿O después de la reunión? Bueno, después si quieren, ya cuando estemos por terminar, ahí, yo lo voy a escribir en el chat por cualquier cosa, así lo copias del chat. Bueno, muchas gracias. Al doctor Gelman, Rodolfo te pregunta el doctor Ortiz si tienes alguna experiencia en el hospital italiano
el uso del centellograma óseo como predictor de osteonecrosis. No tengo y no he visto, no es que no, por ahí existe y yo no la conozco, literatura seria con respecto a eso, como pronóstico, no digo diagnóstico, sino un pronóstico. No sé, por ahí el doctor Eduardo Piemonte tiene otra opinión, si lo sabe. No, hay algunos estudios muy recientes que indican que en pacientes con metástasis óseas, que se les pide un centellograma, han encontrado que la positividad en los maxilares fue predictora de la aparición de osteonecrosis. Por eso, para un grupo reducido de pacientes, no se sabe para los pacientes con mieloma múltiple, ni para las otras indicaciones de terapia antirresortiva, como el caso de los que ponen. Es decir, es un subgrupo de los pacientes afectados que podría llegar a ser eso. Perdón, quería aclarar que esto, en general, si se ha usado el centellograma óseo con las dosis habituales, como para cualquier caso de un cáncer generalizado, no hace falta que sea un marcador especial, sino que sea el MDP que se usa siempre para la centellografía ósea, ¿no es cierto? Es lo que usted ha leído. Mira, ya el detalle ese ya se me escapa, o sea, porque es algo que nosotros no manejamos en la parte ontológica. Claro. Te soy honesto, no te puedo responder esa pregunta. Sí me puedo comprometer a enviarte las referencias que yo he visto. En todo caso, le puedo preguntar a la Angélica que a través de ella hacerle llegar esa información. Muy bien. Cómo no, gracias. El doctor Gerardo, bueno, Patricia Dogliani quería hacer una pregunta y después el doctor Gerardo Gilligan me estaba pidiendo micrófono para preguntar. Patricia. No le habilita el micrófono, perdón. Ahí está, Patri. No sé por qué no puedo. No lo puedo activar. Dame un segundito. Ahí está, ahí me habilité. Vale, Patri, perdón. No, lo silencié de nuevo. Oh. No se escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí, Patricia, perdón. Bueno, no, yo simplemente quería felicitar por tan excelente presentación, tanto al departamento de fosfocálcico como a los doctores Gelman y el doctor Piemonte, que nos ayudan al tratamiento de los pacientes y actuar en forma de interdisciplina, que me pareció extraordinario escuchar que odontología hablara con los endocrinólogos. Esto me pareció un criterio excelente de haber pensado en esto, y te lo atribuyo también un poco a vos, Angélica, que sos una de las promotoras de esta charla. Realmente un Ateneo excelente. Hay gente que todavía quería preguntar, sí, por ejemplo, cada cuánto se hacen los lavajes diariamente, y demás, por eso quería hablar después al final, pero no hay ningún problema, lo dije ahora. Muchísimas gracias, estoy realmente muy feliz de que se haya hecho esto. Gracias. Si quieres, respondo lo del tema de los lavajes, ya que lo comentó la doctora. La osteonecrosis de los maxilares por esta medicación es un proceso relativamente nuevo, digámoslo así. Dada la gran cantidad de variables que intervienen, es muy difícil encontrar bibliografía que, como les expliqué, que abarque todas las alternativas de tratamiento. Y específicamente no he encontrado protocolos que indiquen cuál es la frecuencia óptima de los lavajes que se deben hacer. Sino, generalmente son 1 por semana, pero es más una cuestión empírica que un estudio que compruebe que es la mejor frecuencia.
Una de las últimas preguntas, el doctor Gilligan, que me había solicitado, y ya vamos cerrando si están de acuerdo. Hola, sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, Gerardo, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, yo soy compañero de la cátedra de estomatología del doctor Piemonte, así que mi pregunta va dirigida para el doctor Gelman. En primer lugar, felicitarlo por tan brillante presentación. La primera preguntita que le hacía es, nosotros cuando nos llegan los pacientes con las osteonecrosis, se nos presenta en algunos casos que cuando registramos la historia clínica, nos dicen, no, a mí me prescribieron los bifonatos o el denosumab para prevención de osteoporosis. ¿Está indicado suministrar esas drogas antirresortivas a modo preventivo o es cuando ya está diagnosticado la osteoporosis? Es que el diagnóstico de osteoporosis en sí solamente, porque en realidad hay trabajos que te lo dan como para tratamiento preventivo. Pero si uno va a lo que es el consultorio, saliendo de los protocolos en general, hay casos en los cuales uno ve, como nosotros en endocrinología tenemos la posibilidad de sacamos una foto del paciente y vemos una densitometría. Vemos el cuadro clínico, si el paciente se fracturó, historia clínica, todo lo demás, pero además hacemos los estudios de los marcadores, que como yo le decía, el marcador está metido dentro de un todo del paciente. Y no es lo mismo una paciente que tenga, por ejemplo, una pérdida rapidísima de hueso, porque tiene un crosslap sérico de 1500, por ejemplo, porque tiene una menopausia reciente y no puede recibir estrógenos porque la madre tuvo cáncer de mama. Entonces vos estás viendo cómo el paciente va a deteriorar su esqueleto y está en una osteopenia densitométrica, tiene un T-score de menos 2,3, pero vos sabés que si con esa remodelación ósea vos ves que el paciente hasta tiene hipercalciuria, tiene pérdida de calcio por orina, no solamente va a hacer cálculos renales, sino que el paciente va a entrar, este año va a ser una densitometría de osteopenia, pero dentro de 6 meses va a tener osteoporosis. Bien. Entonces, hay casos en particular en los cuales uno utiliza bifosfonatos o lo que sea por un tiempo acotado para salir de esa situación, aún en pacientes con osteopenia. El problema es cuando se lo damos indiscriminadamente, ¿sí? Claro. Porque a veces se lo utiliza en forma indiscriminada. Por eso es que uno tiene que tomar en cuenta el todo del paciente bien establecido, o sea, riesgos clínicos, cómo está el paciente, cuál es la tolerancia, cuál es el deseo del paciente, y el estudio metabólico para saber cuál va a ser el futuro, predecir el futuro de eso, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí, yo mismo doy pacientes con osteopenia, pero en general, no como uso indiscriminado, no. Bien. Y a veces, justamente, he visto pacientes que estaban premenopáusicas, que tenían una densitometría con osteopenia, era clarísimo que el problema no era el osteoclasto, que le dan bifosfonatos, y esos son los pacientes que posiblemente después en el futuro van a ser osteonecrosis, porque el mecanismo no era el osteoclasto hiperactivo, es un osteoblasto poco activo. Cuando le das un bifosfonato, más riesgo tiene de llevar a un hueso congelado y las microfracturas y todo lo que ya sabemos. Entonces, sí. Es paciente por paciente. Sí, perfecto. Y le hago una rápida otra preguntita y ya termino. Nosotros hemos visto que así como se presenta con escasa frecuencia en aquellos pacientes con drogas antirresortivas a baja dosis y con pocas comorbilidades, estos también son los que mejor responden al tratamiento cuando se presenta la osteonecrosis. Y eso no está del todo muy bien reportado en la literatura. En su experiencia también coincide con esto. O sea, aquellos pacientes oncológicos y demás son los que más cuestan sacarlos del cuadro osteonecrótico. Mira, yo te voy a contar que tengo el mismo defecto que todos los trabajos, que la mayoría de los trabajos que yo leí para presentar todo este consenso, leí básicamente un montón de revistas de cirugía maxilofacial, sí, que son los que tienen los casos. Sí. Entonces, el sesgo que tienen los trabajos por el mal diseño de muchos de los trabajos, por el sesgo que tiene, no es lo mismo el concepto de ver un paciente, un cirujano maxilofacial que un endocrinólogo como lo ve. Nosotros vemos pacientes básicamente sanos, y los cirujanos maxilofaciales ven todos los casos de osteonecrosis, como vieron la diferencia en las estadísticas, la mayoría de los casos son por enfermedades malignas, van a tener un montón de enfermedades benignas. Pero entonces yo tengo un sesgo que no puedo comparar con otra cosa, no es válido mi opinión. Perfecto. Así como tampoco se valida la opinión de un oncólogo para decir que lo que pasa en la patología benigna. Perfecto. El problema que tenemos todos, perdón, y eso es lo que, por eso justamente las estadísticas son tan engañosas. Muchas gracias. Dejo un comentario, María Rosa dice, sería bueno crear un comité en Córdoba de osteonecrosis maxilar entre odontólogos y osteólogos para hacer un trabajo en conjunto de casos de Córdoba y provincia. Y la doctora Panero había preguntado, no quiero dejar... Angélica, sí, ahí te voy a pedir que
ahí se está queriendo conectar porque quiere compartir con nosotros el que es titular de la cátedra donde yo trabajo, el doctor René Pánico, que es parte del equipo con el que trabajamos sobre este tema. Si le puedes habilitar el micrófono. Sí, René, ¿cuánto? Pánico. Pánico. Así como terror, pero sin acento. Sin acento la A. Además, porque no me puedo comunicar al... A ver ahí. Ah, yo estoy opinando. Ahí estoy tratando y no sé por qué no se me conecta. A ver. Obviamente, desde lo que respecta a la cátedra de estomatología de la Universidad Nacional de Córdoba, me atribuyo, seguramente René complementará la información, la disposición para trabajar en el tema nuestro es completa. No sé por qué no lo puedo Hola, activar. Ahí está. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Bueno, no podía, discúlpame. Eduardo, Rodolfo, la verdad que un lujo haberlos escuchado y bueno, justo antes que me habilitaran decía escuché el comentario de hacer algo acá en Córdoba. Me parece fantástico trabajar con los médicos y poder hacer el bien al paciente, ¿no? Que es lo que todos buscamos. No es una lucha de que si esto está bien o está mal, o es mejor o peor, sino calibrar como esa balancita que puso Eduardo ahí. No, simplemente yo pensando en mis colegas, los odontólogos, nosotros tenemos un problema que sí, la indicación es hacer lavajes el profesional una vez por semana, con toda la técnica depurada y puesta a punto, pero lo mismo diariamente, entrenarlo al paciente para que él se haga un lavaje, es muy importante, o algún familiar, porque muchos de estos pacientes pueden no poder hacerlo. Entonces, eso es muy importante, el lavaje diario del paciente, el semanal nuestro. Ahora, nosotros tenemos un problema, que debe ser el problema de todos, seguramente. El paciente del interior, poder hacer el lavaje o el tratamiento semanal se hace muy difícil. Entonces, nosotros, nuestro reto es poder entrenar al colega para que el profesional que esté alejado de los lugares de referencia pueda realmente él hacer el lavaje semanal y nosotros hacer un lavaje mensual. Ese es un protocolo que lo tenemos que poner a punto y que realmente hemos tenido mucho éxito cuando logramos estimular y entrenar al colega para que pueda hacer el lavaje semanal que decía el doctor Piemonte. Simplemente era eso, ¿no? Esto del trabajo en equipo es también trabajar con nuestros colegas del interior, ¿no? Y gracias por habernos dado este espacio. Bueno, gracias a todos por participar y la buena predisposición de Eduardo y Rodolfo por esta extensa jornada que me parece que fue exitosa. Por lo menos los comentarios, están todos muy contentos. Esta actividad fue grabada, así que yo la voy a enviar como habíamos quedado, a subir a las redes y al Colegio de Odontólogos como me había pedido el doctor. Bueno, muchísimas gracias y nos despedimos. Esperemos que pronto nos volvamos a encontrar. Gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao, buenas noches. Hay una que empezó a seguir.